Sean todos bienvenidos a su programa Entre Amores y Conflictos. Hoy tenemos una grata experiencia por compartir. Esta es nuestra quinta entrega, ¿sí?, de lo que ha sido Entre Amores y Conflictos desde que comenzamos. Y hoy, por supuesto, estoy con Jennifer. Hola a todos, espero estén muy bien. Estamos muy felices por nuevamente tener un episodio más Entre Amores y Conflictos. Este desafío que se ha convertido cada semana en una experiencia también para nosotros de retroalimentación y de crecimiento y de recordar todo lo que deberíamos estar haciendo en nuestra relación matrimonial y también en medio de nuestra familia. Así es, y que todo esto suma a la relación no solamente del matrimonio, sino también de la familia. Estos agridulces o esta forma de caminar entre amores y conflictos es un tema que compete a la familia y también al matrimonio. Luego viene la relación con nuestros hijos y así después con todas aquellas personas que nos rodean. Hoy queremos darle las gracias a nuestros queridos amigos Juan Carlos y Rebeca de Puerto Cabello. Nos regalaron estas tacitas en una actividad que tuvimos recientemente, un retiro matrimonial espectacular, y nos sorprendieron con este detalle que, bueno, hoy lo estamos estrenando aquí en el estudio de Entre Amores y Conflictos. Sí, de hecho nos están sintonizando de diferentes ciudades. Es el caso de Juan Carlos y su esposa, que siempre están compartiendo esto de lo que nosotros también hablamos con otras personas, y esto tiene un efecto multiplicador. Y nosotros prácticamente estamos compartiendo algo que alguien más nos enseñó y que nos está ayudando a crecer. Exacto, solo somos un río, un facilitador y una facilitadora de esa inversión de tiempo y de conocimiento que han hecho, y que mucho de eso lo hemos puesto en práctica. Muy parecido a la película Cadena de Favores, no sé si la recuerdas, sí, Jennifer, sí, es un clásico. Cadena de favores tiene que ver con aquello que tú recibes y que luego sientes la necesidad de compartir con alguien más. Y eso tiene un efecto multiplicador, pero también es una forma de sembrar y cosechar. En esa ley de la siembra y la cosecha. Entonces nosotros nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes un tema súper interesante que tiene que ver de por qué no logramos entendernos, por qué no logramos comprendernos en medio de esa relación matrimonial día a día. Y es un tema de la comunicación. La comunicación en el matrimonio y aún en la familia es un tema que para muchos es un camino entre amores y conflictos. A veces cuando la comunicación fluye de una manera espontánea, saludable, pareciera ser que está en el punto clave del amor. Pero cuando esta se complica, esto pasa a convertirse en un gran conflicto. ¿Cómo lo podemos manejar? No te pierdas este episodio, que de eso vamos a hablar. Así es, y nosotros creemos que en la comunicación, en el matrimonio, mientras fluya de una manera mucho más fuerte, entonces la relación se hace más saludable, y por eso se hace tan importante seguir creciendo en la habilidad de entendernos, de comprendernos y de incluso aceptarnos, porque es allí donde cada día nosotros podemos evaluarnos y podemos decir, hey, este punto bajo no es tan malo, no es una amenaza, porque nos enseña en qué área nos hace falta todavía recorrer. Y creo que eso es muy importante, una mirada realista de dónde estamos y hacia dónde queremos apuntar. Y eso también habla de esas diferencias. Todos sabemos que tanto en el hombre como en la mujer hay unas pronunciadas diferencias que tenemos que aprender a afilar para poder crecer. De eso se trata el matrimonio, crecimiento. Porque la Biblia dice algo muy interesante sobre esto. La Biblia dice que hierro con hierro se aguzan, se afilan, y eso forma parte del roce que nos ayuda a crecer. Y ese roce es algo significativo si lo vemos como una oportunidad. Pero si lo vemos como una amenaza, juega en nuestra contra. Si lo vemos como una oportunidad, juega a nuestro favor. Esas diferencias que realmente nos complementan, no que nos separan. De eso estamos aprendiendo mucho en este programa. Entre Amores y Conflictos prácticamente nos enseña aquella fortaleza que debería unirnos antes que separarnos. Y esas diferencias las podemos notar incluso en nuestros hijos.
Desde pequeños, si tenemos hijos varones, nos vamos a dar cuenta que juegan y se comportan de una manera muy distinta que las niñas. En nuestro caso tenemos 2 varones, pero también tenemos sobrinas, y en medio de la observación podemos darnos cuenta que ellos juegan distinto y que se expresan de manera diferente. Por ejemplo, cada día en mi casa yo escucho sonidos, escucho ruido, porque mi hijo menor se la pasa imitando los ruidos y los sonidos en las películas que ve. Si juega Legos, entonces él arma una guerra en su mente, y lo único que yo escucho son esos zumbidos, son esos puff, puff todo el día, y eso habla de su forma de expresar el juego. Pero cuando veo a mis sobrinas jugando la una con la otra, ellas juegan a la casa, a la muñeca, y simplemente empiezan: siéntate aquí, párate aquí, ponte esto, y qué tal si jugamos esto, y ya desde allí podemos notar esa diferencia distinguida entre los niños y las niñas. Entonces quiere decir que lo mismo ocurre entre hombres y mujeres. Es decir, que eso trasciende, no Trasciende, se queda sí. solamente en la infancia. No, del mismo material que están hechos los niños, están hechos los hombres, y del mismo material que están hechas las niñas, están hechas las mujeres. Dios, eso quiere decir que ya como vemos el comportamiento de un niño, pudiera ya verse a futuro una referencia clara de cómo será. Exacto. Y esa diferencia prácticamente tiene que ver en la vida adulta con esas formas en las que un hombre responde a las circunstancias, que simplemente se limita al resultado y a la solución del problema. Pero ustedes son como más analíticas, como más emocionales. ¿Cómo se pudiera adaptar eso a la comunicación, Jennifer? Sí, eso sería un gran ejemplo de por qué para nosotras es tan importante cómo nos sentimos para hablar de una manera profunda, confiada, y en medio de eso entonces poder encontrar qué es lo que está sucediendo. Uh-huh. Y estamos en vivo, ya personas nos están escribiendo, espero puedan compartir con nosotros sus preguntas para aquellos que están en la web sintonizándonos en vivo, y si está en diferido también lo puede hacer cuando vea el programa luego en otra oportunidad, y estaremos muy al pendiente de esas preguntas para tratar de dar respuestas y que esto sea lo más claro posible. Así es, entonces vamos a comenzar con las diferencias entre él y entre ella para podernos comprender, aceptar, valorar y reconocer de una manera mucho más saludable. Entonces queremos empezar por esas diferencias en la comunicación, y empezamos por las diferencias entre él o ella. ¿Cuál empezamos primero? Las mujeres y las damas primero, por favor. Muy bien, para nosotras la comunicación es un fin, un viaje, una carrera de hablar, de conversar, de drenar. Nosotras disfrutamos el viaje de la conversación, pero para ustedes la conversación y la comunicación es distinta. Sí, nosotros nos limitamos solo a lo necesario, ¿ok? ¿Cómo te fue? Bien, listo, no entramos en detalle. Ustedes son muy diferentes. ¿Cómo te fue? Dios mío, eso hay que sentarse, buscar unas buenas cotufas, porque se viene la historia. Así es, ustedes hablan para resolver problemas, conflictos, ustedes hablan simplemente para llegar a un fin, a una solución, mientras que nosotras hablamos por placer. Está comprobado que el habla en nuestro cerebro y todas esas conexiones del habla, están también allí todas esas áreas de placer completamente unidas. Así que nosotras disfrutamos el simple hecho de poder expresarnos, poder hablar, y es parte de nuestras necesidades. Recuerdo en una oportunidad atendimos un caso donde viene a nosotros un matrimonio y bueno, han tenido diferencias al momento de comunicarse y ponerse de acuerdo sobre una situación que estaban pasando donde se veía involucrada la familia. Entonces, claro, ella quería expresar sus sentimientos en cuanto a esa ayuda que su mamá estaba necesitando y ella necesitaba ofrecérsela. Entonces estaban en una situación difícil, pues tenían que tomar una decisión, si apoyar, no apoyar, de qué manera hacerlo. Entonces, claro, él estaba rápidamente buscando datos y dice, bueno, si esto es así, si esto es lo que está pasando, podemos hacer esto. Y luego esto, listo. Él está ofreciendo una solución rápida y oportuna. El tema es que ella no se siente comprendida, ella se siente que no ha sido empático, ella siente que epa, no te estás colocando en mis zapatos, mira, esto me está afectando, de hecho lo dice con lágrimas en sus ojos, y él como que pareciera censurar los sentimientos y simplemente irse a un diagnóstico y a un resultado. ¿Cómo entonces
deberíamos hacer nosotros los hombres ante una situación como esa, Jenny? Sí, creo que allí hay que tomar en cuenta cómo es que funciona nuestro cerebro de mujer. Y eso es importante. Es un misterio completamente. Sí, sí, pero pueden comprenderlo, pueden crecer en avanzar, en conocimiento, toda para poder vida, apuntar. Sí, toda la vida les va a llevar comprendernos, es cierto, pero cuando vemos las intenciones y los pasos hacia adelante y la intencionalidad, pues en querer descubrir cómo funciona nuestro cerebro, creo que allí ya tienen un terreno ganado. Es decir, que no podemos dar decisiones precipitadas. Exacto. No podemos buscar resultados. A veces ustedes lo que quieren es simplemente desahogarse, alguien que les escuche, porque recuerdo varias oportunidades donde tú has llegado con una interrogante, con una situación en la que tú sientes no sabes qué hacer, yo te doy la solución y luego tú te sientes como que insatisfecha. Tú dices, ya va, pero necesito que me sigas escuchando, yo todavía no necesito la solución. Entonces ahí yo he aprendido a descubrir que tú necesitas esa comunicación abierta, donde yo me pueda sentar y escuchar y no necesariamente pensar ya en la solución, aunque ya la tengas. Por favor, caballero, no la lancen todavía, ella necesita seguirse desahogando porque así son ellas, emocionales. Nosotros no, nosotros vamos al punto, al grano, a la solución, pero ellas necesitan el espacio de apertura, de fluidez en la conversación, de claridad, de detalles, tal y como lo decías de esta niña que jugando con su muñeca, creo es una aventura, una historia. Así es, y creo que otro ejemplo típico en cuanto a esta diferencia marcada entre que ustedes persiguen un fin definido, común, en cambio que nosotras es todo un viaje, toda una experiencia, es por ejemplo cuando oigo que vas a pedir un favor y llamas a alguien, y allí yo veo que saludas, hola, ¿cómo estás? Y de una vez te vas al grano, al favor, mira, ¿será que puede estar? Y para mí eso resulta tan seco y para mí resulta como tan apresurado y muchas veces te he dicho, pero ya va, ni siquiera preguntaste por la mamá que fue a consulta la semana pasada. Esos detalles. Y yo siento que le faltó tacto, le faltó prudencia, pero él dice, sí somos los hombres, simplemente vamos directo al grano y preguntamos cómo está, ok, listo. Y para nosotras no resulta así, nosotras necesitamos primero una antesala, un preámbulo, cómo estás, cómo te sientes, cómo sigue tu mamá, y después es que nos adentramos al favor. Dios mío, eso requiere tiempo, pensamiento, meditación, espacio, y sí, es una forma de conocer qué tan diferentes somos. Y también eso nos ayuda a crecer, porque yo siento que en ese diálogo, en esa apertura, en esa comunicación abierta, he aprendido a crecer y espero lo puedas confirmar. Porque nosotros somos así, pero necesitamos enfocarnos en que en el matrimonio la idea es crecer. Esa es la idea, crecer. Y en ese crecimiento yo aprendo de ese extremo que ellas representan. Correcto. En cuanto a la afirmación, los sentimientos, las emociones. Y nosotros, como somos a veces tan toscos, tan secos en esa parte, tan directos en esa parte, tenemos que aprender porque viene siendo una gran cualidad. Si entra en un equilibrio, llega a ser una gran cualidad y también una gran virtud relacional. Otra diferencia es que nosotras nos basamos más en sentimientos y en intuiciones. Para nosotras es muy importante lo que estamos sintiendo en ese momento, pero tenemos ese sexto sentido, esa intuición que incluso desarrollamos cuando somos madres, porque necesitamos conocer en nuestro bebé, por ejemplo, cuando está llorando por hambre, por sueño, porque hay que cambiarlo, por frío. Entonces, simplemente con oír ese llanto de nuestro bebé, ya a nosotras se nos activa ese sexto sentido para decir, es por esto. Pero si le dejamos el bebé al papá, probablemente él dice, está llorando por hambre, nosotros se acaba de comer, no lo entiende. Entonces es bueno que nosotras podamos también basar la comunicación en intuición porque tiene sus fortalezas, pero también esa intuición a veces tiene su lado contrario. Y yo creo que esa parte también sigue siendo, vuelvo y digo, un gran complemento, porque me acuerdo en una oportunidad cuando yo iba a hacer un negocio y yo tenía todos los elementos sobre la mesa. Tenía las personas con las que iba a hacer el negocio pintaba muy bien, eran personas con las que yo ya había hecho algunos negocios anteriormente y existía la credibilidad, había confianza, había también la capacidad, sabíamos que podíamos manejar el negocio porque ya teníamos experiencia, contábamos con eso también.
el ingrediente de la experiencia. Entonces, claro, yo recuerdo que vine a ti para que me ayudaras con esto y también escuchar tu punto de vista sobre esto que íbamos a hacer, buscando el acuerdo y no tomando decisiones de formas aisladas. Y yo recuerdo que tú no sabías cómo expresar de forma técnica o experiencial lo que tenía que hacerse en ese momento. Sin embargo, tú me dijiste que no tenía paz. Sí, esa es mi frase favorita. No me da paz. No me da paz. No me da paz. Pero yo necesitaba, como todo buen hombre, argumentos. Ok, no sientes paz con este negocio, pero necesito que me des argumentos. ¿Por qué tú dices que no te sientes paz? Dame un argumento sólido y claro como para yo detener el negocio. Pero ella seguía insistiendo, no me da paz. No logro explicar, no logro encontrar los detalles para explicártelo con claridad, pero es algo que siento, ¿sí? Y ahí es donde entran las emociones. Ella está sintiendo, yo estoy viendo. Ella está quizás evaluando una situación más allá de lo visible, más allá de lo sensorial. Yo lo estoy percibiendo completamente como un gran negocio. Total, que yo le dije a ella, en el camino encontrarás la paz. En el camino encontrarás a Dios, la paz, y cuando veamos los resultados también tendrás mucha paz. Sin embargo, el negocio no salió bien. Ajá. Y eso pues me llevó a ese punto de escuchar el te lo dije. Eso que viene y penetra lo más profundo de tu tímpano y de tu corazón. Y ahí me di cuenta de que ustedes gozan de un sexto sentido, que tampoco en este momento lo sé explicar, pero esa percepción ya nos ha pasado varias veces. Y ahí me he detenido a tomar en cuenta su opinión, aunque no haya muchos argumentos, porque definitivamente es algo que ustedes tienen como capacidad de ver lo que no está a simple vista. Así es, y el crecimiento está justamente también en comprender que ustedes funcionan con hechos concretos, el qué, cómo, dónde, cuándo, pero en medio de la comunicación a veces nosotras no tenemos esas respuestas tan específicas, pero tenemos la intuición, tenemos aquello que ese pálpito que decimos, no, eso no me da paz, yo no sé, le siento algo a esa persona que puede terminar mal. Y creo que justamente en la unión entre el qué, cómo, dónde, cuándo, cuánto va a generar, cuánto va a costar, y también la paz de esa relación y de esa sociedad, cuando se unen esas dos miradas, creo que allí se puede dar una mejor experiencia con respecto a eso. Pero debemos ambos unirnos y crecer hacia el extremo del otro. Así que, mujeres, su voz es muy importante. Con ese instinto es muy importante para nosotros. Pero como diría un gran amigo, mujeres, si su voz es tan importante para sus esposos, aprendan a hablar correctamente. Porque si pierdes ese beneficio por hablar con altanería, faltando el respeto, incluso desde quizás una emoción deteriorada también, comprometida también por algo que esté pasando, una emoción quizás condicionada, entonces uno empieza como a perder credibilidad en lo que nos están diciendo. Y para el momento cuando lo necesitamos, quizás nuestro oído ya está lo suficientemente cerrado para escucharles. Por eso es tan importante que una mujer pueda comprender lo importante que es su voz para su esposo. Y por ello debe cuidarla para momentos claves y oportunos donde él va a necesitar de esa percepción y de esa intuición única en ustedes las mujeres. No es tan sencillo, pero nos comprometemos a hacerlo, a repensarlo para decirlo correctamente. Pero por favor, ustedes caballeros, oigan el consejo y ese sexto sentido que nosotras tenemos para tomar una decisión, para que después no escuchen, te lo dije, asume tus consecuencias, agarra tu gallo muerto. ¿Cuál sería la siguiente? Muy bien, la tercera diferencia entre él y ella es que ustedes piensan de forma concreta y nosotras necesitamos detalles. Sí, ese cómo te fue bien, concreto. Terrible. Y en el caso de ustedes, los detalles, ¿dónde quedan los detalles? Y eso puede sacar muchas conclusiones. El yo simplemente limitarme a un bien y negarle los detalles de cómo me fue, quizás se puede incluso percibir como una amenaza, ¿cierto? Sí, completamente. Es el típico ejemplo de te pregunto, me respondes bien
inmediatamente se enciende una alarma en mi mente de sospecha, como que bien, aquí hay más. O tal vez una alarma de, ya va, era algo importante, puedes decirme más, esmérate, dime algo. No, que incluso se puede tomar personal. Sí. Automáticamente piensas que es algo en contra tuya. Quizás estoy cansado, quizás no tengo quizás las ganas suficientes de hablar, sentarme y darte todos los detalles de lo que sucedió en el día, pero realmente una mujer puede llegar a tomarlo como un asunto personal, tiene que ver conmigo, quizás ya no siente la misma energía que sentía antes, el mismo atractivo, el mismo gusto, la misma calidez, que cuando antes se sentaba a darme detalles, porque el enamoramiento hace eso. Esa etapa previa al matrimonio, donde ella te pregunta cómo te fue y tú te sientas y empiezas a dar detalles, algo que tú desconocías podías llegar a hacer, pero es lo que pasa en el enamoramiento. Lo espontáneo que antes solía ser difícil o quizás generar tensión, ahora se convierte en algo agradable, en algo espontáneo, porque eso es lo que hace el enamoramiento. Y eso empieza a llevarte a sacar conclusiones como mujer, imagino. Sí, y otro ejemplo sencillo con respecto a esta diferencia de lo concreto y el detalle, también tiene que ver con algo tan simple que, por cierto, lo han colocado en Reels, en mensajes de cadena y todo eso, es con respecto a la típica convocatoria de vamos a hacer una parrilla. ¿Te acuerdas? Claro. Sí, ¿Cómo funcionan los hombres en este ejemplo típico? A ver, ¿con qué contamos? ¿Qué necesitamos? Y vamos a darle. ¿Cuándo nos vemos? ¿Dónde vamos a vernos? ¿Dónde? Y es que salimos y en el camino resolvemos lo que hace falta, listo, porque hablaron de parrilla y vamos allá y con lo que tengamos lo vamos a hacer. Y creamos el ambiente, hacemos el ambiente. O incluso dice uno, yo compro todo, después todos me transfieren y nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Sí, listo. pero normalmente esa figura ya sale muchas veces estafado y ya no lo vuelve a hacer. Pero, bueno, pero un ejemplo concreto. Sí, y entonces nos dedicamos, pero imagínate esas conversaciones, vamos a hacer una parrilla entre mujeres. No, nosotras decimos, ¿para dónde vamos? En ese lugar hay piscina, tengo que llevar repelente, los niños pueden ir también. Nosotros necesitamos el detalle del lugar, qué comida vamos a hacer, con qué vamos a acompañar esa comida, si hay postre, a qué hora salimos, porque yo tengo que avisar. Y finalmente el detalle. ¿Sabes qué? No vamos a ninguna parte. Sí, probablemente suspendida la parrilla. Entre tantas preguntas, entonces ya nos desanimamos. Sí, por los detalles. Igual, cuando nosotros nos vamos de vacaciones, la anticipación en las mujeres, claro, también buscando responder a su necesidad de seguridad, quiere los detalles, dónde nos vamos a quedar, cuántos días, a dónde vamos, y de paso se suma también uno de mis hijos que también tiene esa forma de anticipación en los detalles, pero yo soy más aventurero, ¿sabes? Yo salgo, enciendo el carro y si tiene gasolina nos vamos, ¿ves? Sí, mucho detalle, nos vamos a lo concreto. Es una forma de pensamiento. Pero aquí es donde se requiere el equilibrio, porque ellas no funcionan así. Entonces ahora yo tengo que proporcionar lo mínimo de información para que ustedes se sientan seguras, estables y confiadas en cuanto a un viaje que va a durar un par de semanas. Y nosotras crecer en las buenas preguntas que nos generan información, que calma nuestra ansiedad. Exacto. Y que llena nuestra mente de detalles para la toma de decisiones que debemos hacer, que debemos llevar. Me gustó eso, buenas preguntas. Buenas preguntas. Lo medular, lo relevante, porque si nos caemos en los detalles, wow, eso es bastante agotador para nosotros que somos más concretos, ¿sí? Exacto. Otra diferencia que es muy importante comprender con respecto a cómo funciona él y cómo funciona ella es a la hora de solucionar problemas. Uh-huh. Y normalmente el hombre tiene en su mente una calculadora y un lápiz, así que la mente funciona, eso lo he tenido que aprender para poder tener un poco de empatía. Eso funciona como esos típicos problemas cuando estábamos en la escuela, que colocaban un problema y había que extraer datos, luego colocar la columna de operación y finalmente la columna de respuesta. Y yo sé que la mente ya de ustedes funciona así, datos, operación y respuesta, concreto, pero a la hora de solucionar un problema, nosotras no funcionamos así de esa manera. Ustedes simplemente se encierran en su mundo interior y están tratando de rellenar esas 3 columnas, pero en nuestro caso, la forma de solucionar problemas es hablando más.
Y cuando hacemos eso y hablamos, nos expresamos, buscamos ayuda, entonces sentimos que estamos más seguras para tomar una decisión. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aportar a la relación, claridad. Y por eso la necesidad de una mujer tiene que ver con liderazgo. Ustedes esperan de nosotros un liderazgo servicial, un liderazgo que muestre el camino, un liderazgo que hable de claridad hacia dónde vamos. Y esto ayuda a que la confianza y la seguridad se vuelva algo estable y de esa manera podamos caminar en un mayor acuerdo. Por eso es importante que nosotros tengamos el cuadro completo de aquello a lo que estamos apuntando, porque de lo contrario, eso no va a brindar seguridad. En la resolución de conflictos, creo que es importante que un hombre pueda crecer en la apertura, ¿sí? Porque su tendencia, nuestra tendencia en los hombres es encerrarnos hasta encontrar una solución. No nos queremos mostrar vulnerables de no tener una respuesta, ¿sabes? Cuando se nos dice, mira, ¿qué te pasa? No, tranquilo, aquí estoy, porque eso es típico de los latinos, ¿no? Sobre todo los venezolanos. ¿Cómo estás? Y uno dice bien, pero el mundo se le está cayendo por dentro. Sin embargo, no puedo darme ese beneficio, lujo, sí. Ese lujo de exponer mi realidad. Yo la necesito resolver para luego hablar de los resultados. Y eso no del todo termina bien. Porque cuando nos abrimos a una comunicación donde yo sé que tengo un gran problema y necesito ayuda y me abro a la interdependencia, creo que son más las oportunidades que voy a tener de solucionar ese problema. Pero sí me encierro para no tratar de cargarte, porque a veces hay pensamientos legítimos. Oye, con esto pudiera preocupar más a mi esposa, por eso no le voy a decir, pero en realidad pudieras agravar más la situación y ya no sería una preocupación pequeña, sino una gran preocupación en la vida de tu esposa si no te abres. Muéstrate transparente, comenta lo que te está pasando y muéstrate vulnerable, pide ayuda. De esa manera se manejan los conflictos y se manejan esos problemas que no del todo pueden resolverse si nos encerramos en ellos. Sí, nosotras, por supuesto, vamos a intuir algo está pasando, aquí hay un problema. Hay una situación porque yo lo conozco, yo sé cuando tiene esa cara qué es lo que está pasando, pero cuando pregunto, ¿te pasa algo? No, todo está bien. Entonces, esas respuestas tan cortas y tan limitadas, por supuesto que también abren en nuestra mente a veces una brecha que nos hace pensar de más, a veces para mal, la mayoría de las veces, por cierto. Entonces, nosotras nos colocamos allí, afuera de esa cueva. Ustedes están metidos en la cueva, pero nosotras estamos en la puerta de la cueva, montando guardia y esperando el momento para detonar o simplemente para atacar porque no me estás contando qué es lo que te está pasando. En una oportunidad escuché de John Maxwell, este experto en temas de liderazgo, cuando dice, la gente suele juzgar acciones, no intenciones. Esto que el hombre hace prácticamente se convierte en una caja negra, ¿sabes? Donde la información no sale a la luz hasta que todo esté derrumbado, hasta que todo esté un caos. Y eso es lo que sucede. La idea es que nosotros podamos ir más allá de lo que simplemente está sobre la mesa. Y eso tiene que ver con la indagación sin sospecha y sin malicia de una mujer que con sabiduría se sienta para poder llegar al punto de preocupación de su esposo que guarda silencio, pero no sacar conclusiones. En una oportunidad estuvimos en una consejería donde estábamos hablando de un asunto de sospecha en una relación y recuerdo que el consejero que estaba allí manejando esta situación solía llevarte a lo que realmente sucedió. Porque una de las partes, en el caso de la mujer, solía dar muchos detalles que no fueron parte de la realidad, de los hechos tangibles y contundentes. Pero, ¿sabes? La imaginación, el supuesto, eso es terrible en una resolución de conflictos. Lo que pudo haber pasado, lo que creo está pasando. Toda esa imaginación, toda esa hipótesis agrava el problema. Pero cuando nos enfocamos en solo lo que sucedió, creo que estaríamos simplificando el problema. Y allí la solución es mucho más oportuna. Sí, yo creo que es importante para nosotras comprender también
que ellos van a actuar de esa manera para limitar nuestra imaginación y solamente verbalizar lo que estoy viendo y lo que sé que está ocurriendo y no manejar tantas hipótesis porque probablemente pudiéramos estar contaminando más ese problema. Pero en nuestro caso nosotras funcionamos distinto. Para buscar soluciones a esos problemas necesitamos hablar, necesitamos escuchar más opiniones y es el típico caso del niño que llega a casa porque un compañerito de clase le pegó. Así que aquí está la mamá escuchándolo y luego entonces se acerca a su esposo. Por varias razones se puede acercar. Una, para desahogar toda la frustración que hay por cómo se sintió. A ese hijo lo lastimaron, a mi hijo lo lastimaron. Otra forma para acercarse puede ser simplemente para que él le dé la opinión de lo que ella ahorita mismo va a hacer. O tal vez para que le dé una solución concreta porque también es su hijo. Así que nosotras podemos simplemente escuchar la solución y entonces él nos dice, bueno, yo creo que es mejor que te calmes y mañana hablas con la mamá de ese niño a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces ella dice, sí, eso es lo que voy a hacer. Esa es la solución a mi problema. Pero luego, entonces nosotras seguimos maquinando el problema y decimos, no, pero ¿y si esa mamá es delicada? Y empezamos a darle vuelta a eso. Entonces dice, yo mejor voy a llamar a Patricia, que es vecina de ella y la conoce mejor tal vez, a ver qué me dice, qué opinión tiene. Y llamamos a Patricia. Entonces Patricia dice, yo no la conozco tanto, pero tiene cara de buena gente, métetele por debajito a ver si logras llegar a algún acuerdo, saber qué es lo que está pasando. Y dice, sí, eso es lo que entonces voy a hacer. Pero luego en la noche sigue maquinando el problema y dice, voy a escribirle a la maestra. Le escribe a la maestra y la maestra le dice, bueno, mañana hablamos entonces para ver qué es lo que está pasando. Y cuando llega esta mamá al colegio a las 7 de la mañana se encuentra primero a la directora. Y dice, mejor voy a hablar con la directora para ver qué me dice. Entonces la directora escucha el problema y dice, sí, la situación es delicada, creo que tenemos que hablar con la mamá de ese niño a ver qué es lo que está ocurriendo. Finalmente se reúnen, llegan a acuerdos, llegan a normas, llegan a reglas y se soluciona el problema. Pero esta mamá necesitó 5 opiniones para llegar a la solución que ya el esposo le había dado. Ella habló con el esposo, habló con Patricia, habló con la maestra, con la directora y finalmente con la mamá del compañerito. Entonces nosotras funcionamos de esa manera, necesitamos información, opiniones para decidir, pero que finalmente alimenta nuestra forma de ser. Ahí vemos las diferencias. Hasta este punto hemos dado el diagnóstico de eso que puede convertirse en un conflicto por no conocernos, por no descubrirnos, por no reconocer que somos distintos, de que tú te comunicas de una manera, yo me comunico de otra manera, tú piensas de una manera, yo pienso de otra, incluso tú sientes de una manera, yo siento de otra, tú resuelves problemas de una manera, yo los resuelvo de otra. El punto no es ver qué tan diferentes somos, el punto es ver cómo esas diferencias nos unen y nos potencian más. Hemos hablado del poder de la sinergia y cómo tu capacidad y tu manera de ver las cosas me pueden capacitar a mí, me pueden complementar a mí. Y así también mis fortalezas y mi manera de ver las cosas te pueden complementar a ti, te ofrecen mayor seguridad. Por eso aquí hay una gran capacidad y una gran oportunidad de crecimiento y también un gran poder para resolver muchos problemas, pero está en la clave del acuerdo. Y hablando de claves, vamos a mencionar 4 claves fundamentales que nos van a ayudar en esto de tratar de ponernos de acuerdo sobre cosas puntuales en nuestra vida. Así es, claves para desarrollar esa destreza al comunicarnos y superar estas diferencias cuando se convierten en problemas y verlas, como decías, como oportunidades para poder crecer. Y la primera clave que creo que pudiéramos también meter aquí en esta parte de las claves, una autoevaluación. Es decir, podemos mencionar cada clave y también evaluarnos del 1 al 10, siendo 10 la máxima nota, cómo creo yo que estoy o cómo creo yo que tú estás con respecto a esta clave que nos puede ayudar a comprendernos mejor y entendernos mejor. Entonces, la primera clave sería el interés. Es importante desarrollar interés a la hora de comunicarnos, a la hora de hablar.
a la hora de expresarnos, porque eso está dando y brindando reconocimiento a la otra parte y validando su pensamiento, validando su forma de ver el problema o de ver esa situación, y por supuesto también nos hace sentir aceptados. Y creo que un ejemplo de esto, un ejemplo práctico pudiera ser cuando nosotros vamos a una tienda y allí está ese trabajador ofreciendo, o tal vez nosotros queremos averiguar acerca del precio de un producto y entonces empezamos a preguntar y este trabajador simplemente nos dice sí, no, o tal vez eso no es conmigo, y se retira y se va. ¿Y cómo nos sentimos nosotros ante ese comportamiento de ese trabajador? Pues nos sentimos descalificados y mal atendidos. Sí, y por eso se invierte tanto en la atención al cliente, cosa que se ha venido deteriorando, ¿sabes? Y que tú, cuando llegas a una empresa, a una organización y necesitas que te den una orientación con respecto al servicio o el producto que están ofreciendo, y tú puedes identificar a este punto si es el dueño o un empleado que te está atendiendo. Porque si es el dueño, realmente pone interés, porque esa es la compañía y él sabe que el lucro o la forma de sostener ese negocio es a través de los clientes y le presta mucha atención. Pero quizás si es un empleado, algunos casos, porque otros se meten en sus papeles. Exacto. Ayer tuvimos una excelente atención por una persona que se dedicó y que prestó atención y prestó el mayor interés a nosotros que teníamos algunas dudas con respecto a este servicio que estaba ofreciendo. Pero en ese sentido, yo creo que en el matrimonio esto cobra un mayor porcentaje, un mayor peso. Sí, porque esto, si nos descalifica, esa actitud ante una relación trivial, pasajera, que es en una tienda, o tal vez el consumidor con esta persona trabajadora, entonces, ¿cómo será en esa relación más importante que es el matrimonio cuando no mostramos interés? Entonces eso sí, simplemente nos hace sentir muy mal, nos descalifica y nos afecta muchísimo. Exacto, si nos pasa con un desconocido y no lo podemos manejar, imagínate qué pasa con aquella persona que convive con nosotros. Me voy a herir. Es mucho más profundo, ¿sabes? El que te ignore una persona o que ignores tus sentimientos y que al mismo tiempo compartan el mismo techo, eso es mucho más delicado. Que alguien te ofenda en la calle no es tan delicado como esa persona con la que tú vives. Y saben, en ese punto es cuando más interés tenemos que invertir en una relación, porque al final de cuentas, ¿quién es la persona que va a estar en tus momentos difíciles, en tus momentos de enfermedad? Esas promesas que decimos en un altar, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la escasez, es esa persona que va a estar contigo aún en los momentos más difíciles. Es la persona que realmente necesita que se le preste atención, que realmente sea un interés mutuo en cuanto a me interesa y me importa lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Incluso cuán importante es que un esposo acompañe a su esposa a las consultas. Esto es muy importante. Eso habla de cuán interés tengo en ti. Y me preocupa tu salud, y yo voy a escuchar de primera mano qué es lo que dice el doctor, porque es una etapa muy vulnerable. Una mujer que se va a hacer sus exámenes y se siente sola en esa sala de espera, pero qué bonito cuando el esposo saca tiempo, aparta ese tiempo para decir, aquí estoy, cuenta conmigo, vamos a enfrentar este diagnóstico, vamos a enfrentar esta situación juntos. Ese nivel de interés llena el tanque del corazón de una mujer, así también como el del hombre. Y lo has dicho muy bien, el interés se desarrolla primero en la mente y en el corazón. Y cuando se desarrolla de esa forma, entonces estamos más capacitados para responder de forma correcta. Y ese ejemplo típico de la salud es muy común, porque yo he escuchado muchas esposas decir, mira, yo les dije que había amanecido con dolor de cabeza, me duele el cuerpo, fiebre, todo, y él salió sabiendo eso. Y le escribí incluso, por favor, pasa por la farmacia, compra algo para sentirme bien, y él simplemente se apareció sin nada. ¿Y cómo lo interpreta ella? Ella lo interpreta como no le intereso, no le importa, él no está preocupado por mí, simplemente no me ama. Pero qué distinto es cuando se aparece, no solo con el medicamento, sino incluso con el consejo que le dio su mamá para preparar un té que puede aliviarle el dolor, y también cuando se aparece con comida preparada porque sabe que ella no puede levantarse a preparar los alimentos. Entonces creo que ella dice en ese momento, le intereso, le importo, me ama. Y esa forma entonces de demostrar que
tú eres realmente importante para mí y que es importante cómo te estás sintiendo, entonces abre el camino para comprendernos mucho mejor. Clave número 2, el elogio. Esta Esta manera de verbalizar ese reconocimiento en la otra persona por algunos hechos, por algunos logros, por algunas virtudes que se dejan ver y que tú puedas tomarte el tiempo para elogiar con palabras de afirmación, con palabras que incluso puedan potenciar con valor agregado lo que esa persona estuvo dispuesta a lograr. Y qué bonito cuando eso se comienza a ventilar. No das por sentado que lo debería haber hecho. Por ejemplo, el servir una comida. Que tú puedas encontrar el detalle en esa comida y tú puedas decir, oye, mi amor, gracias, te luciste, esto te quedó espectacular. Palabras sencillas como esa y no darlo por sentado. Se sienta, come y ni un reconocimiento hace. Y eso prácticamente va apagando la llama de incluso del interés, la llama de la pasión en una relación. Sí, es importante elogiar y afirmar las cosas que aunque parece te toca a ti, igual me está beneficiando a mí, y qué importante y qué lindo y cómo nutre la relación el hecho que lo pueda verbalizar y lo pueda agradecer. Así que el elogio es un ingrediente fundamental para comprendernos y para que la comunicación fluya mucho mejor. Es como un hijo cuando llega con un examen donde sacó buena nota y se acerca al papá o se acerca a la mamá y le dice, mira mamá, papá, saqué 18. Y el papá o la mamá responde, está bien, eso es lo que te tocaba. O sea, ese es tu trabajo, estudiar y salir bien. ¿Cómo se siente el corazón de ese niño o de ese hijo? Pues se siente descalificado, no siente de esa parte paternal y maternal una afirmación por su esfuerzo. Lo mismo ocurre en la relación de pareja. Es verdad, a veces nos distribuimos las responsabilidades, a veces nos distribuimos los gastos, a veces distribuimos las actividades cotidianas, pero qué bueno es cuando aún eso te tocaba y lo hiciste y a mí me benefició, me bendijo, qué bueno que lo pueda decir y que pueda ser agradecida. Eso desarrolla un ambiente de paz y un ambiente propicio incluso para estar más dispuestos para conversar. Por eso es una de las tareas que colocamos en nuestros cursos prematrimoniales a los novios que están allí muy enamorados y que por supuesto no hay mucho esfuerzo para que salgan esas palabras de elogio, salen espontáneamente. A doquier, mira, por doquier salen esas palabras cada minuto, por segundo, pero luego que nos casamos, donde la decisión ahora de amar se convierte poco a poco y progresivamente en algo que tenemos que aprender a elegir, resulta que tenemos que mantener el ejercicio de elogiar a la otra persona, porque luego llegan los hijos, Jennifer, y qué bonito que lo hayamos ejercitado aquí, porque cuando ellos lleguen van a tomar de ese fruto que hemos cultivado de esta manera. Hemos estado sembrando, llegan nuestros hijos y ellos van a darse cuenta que estuvimos preparándonos para su llegada, porque ellos van a necesitar mucho elogio, palabras de afirmación. En su crecimiento ellos llevan un tanque completamente vacío que se irá llenando según la proporción de palabras de afirmación que nosotros le podamos ofrecer. Porque si no, damas y caballeros, ellos buscarán, sobre todo si son niñas, buscarán llenar ese tanque en cualquier otra parte. Y después usted no se va a explicar cómo se enamoró de ese bendecido. Porque esa persona empezó a llenar el tanque que yo descuidé. Y fue tan elogiada por otras personas que finalmente se marchó. No como hubiésemos querido. Pasó de una manera tan diferente a mi expectativa. Y uno que cuando es padre, tengo muchos amigos que son padres de niñas y veo cuán preocupados ya están con respecto al futuro de ellas. Y yo les digo a ellos, comiencen a sembrar ahorita. Sean cortés, elogien a sus niñas, conviértanse en un novio para ellas, suban el estándar de tal manera que cuando llegue un bendecido por allí a cortejarla, la valla esté lo suficientemente alta como para que ellas cedan tan rápido. Ellas tienen que ver un modelo, ellas tienen que llenar primeramente el tanque a través del elogio de sus padres, de la afirmación de sus padres, de cómo puede verbalizar el reconocimiento en sus virtudes, en sus fortalezas. De esa manera ellas comienzan a crecer que esto es lo que realmente otra persona debería hacer por mí. Sí, es espectacular ese ejemplo porque habilita incluso a las hijas
a las hembras a poder elegir correctamente y de forma saludable, pero que cuando en el hogar hay críticas de forma continua, los hijos entonces también van a aprender a criticar, a censurar y no van a tener agradecimiento en su corazón, sino que simplemente van a tener una vida de quejas. Clave número 3, espero la estén anotando y colocando su puntuación. Clave número 3, y no se preocupen por las notas bajas. Notas bajas son áreas de crecimiento. Si no las identificas, si no las reconoces y eres honesto, esta nota es baja, entonces no vas a tener la suficiente fuerza como para levantar esos números. Muy bien, la clave número 3 habla acerca de la confrontación. La confrontación, ¿cómo se maneja eso? Sí, la confrontación, las conversaciones difíciles, que hay que tenerlas por amor incluso a la otra persona, porque muchas veces puedes estar caminando a ciegas cuando hay esposas que vienen a consejería y abren su corazón y me cuentan y me dicen cómo se sienten con respecto a algo que su esposo está haciendo. La primera pregunta que le hago es, ¿ya se lo contaste? ¿Ya se lo dijiste? ¿Ya hablaste con él? ¿Ya lo hiciste consciente de esto que te está afectando y que te está doliendo? Y la típica respuesta es, no se lo he dicho, no me atrevo, no sé cómo va a responder, cómo va a reaccionar, o tal vez no lo quiero herir, no quiero crear un problema, un entorno tenso, o tal vez dice, no, bueno, es que me da miedo cómo él vaya a reaccionar porque es muy violento, muy ofensivo. Entonces te das cuenta que hay falta de confrontación y eso va a limitar, por supuesto, todo el río de comunicación que debe existir. Las conversaciones difíciles son una forma de decirte también te amo. Cuando lo hacemos con amor, ¿ok? Por eso le sumamos confrontación amorosa. Es una manera de nosotros manejar este tipo de confrontación basada en el amor. Es el cómo. Exacto, cuando uno está inhabilitado emocionalmente, uno está en un momento de crisis emocional, un momento iracundo, un momento donde pareciéramos ser el hombre verde, porque algo me incomodó, porque algo me detonó, estás inhabilitado para manejar una confrontación. No estás habilitado y tienes que reconocerlo. Tienes que ir, calmarte, dejar que las aguas bajen, dejar que tus emociones se puedan asentar y luego pensar en las virtudes de esa persona. Pensar incluso en las fortalezas. Sí, están pasando por un momento difícil porque acabas de descubrir un área muy incómoda para ti. Pero ahora tienes que pensar en sus fortalezas para que luego que tú te acerques y manejes la confrontación esté basada en el amor. Y de esa manera podrán llegar a un acuerdo. La confrontación amorosa evita la armonía artificial, porque si no confrontamos aquello que nos está incomodando, eso se puede hacer perpetuo en el tiempo. Pero también se puede convertir en una burbuja artificial, esa armonía que no es real. Y entonces vivimos bajo una paz condicionada. Y ahí es donde no sanamos. Eso va a prolongarse con el paso del tiempo y va a agravarse la herida. Sí, hablar con amor es el cómo debemos confrontar. Y cuando esto sucede, entonces yo creo que allí expresamos de una manera mucho más sana lo que sentimos. Por cierto, esta confrontación amorosa muchas veces necesita de un mediador, de un árbitro que ponga las reglas para ese juego y la pelea sea una pelea limpia, para realmente llegar a soluciones concretas. Muchas veces tenemos que buscar testigos o otra persona que nos ayude a mediar en la situación si sabemos que no lo vamos a poder manejar, pero indiscutiblemente se tiene que hacer, porque si no eso va a complicarse con el paso del tiempo. Y finalmente la cuarta clave tiene que ver con la apertura del corazón. Así es, eso que podemos expresar nuestras necesidades más profundas, abrir nuestro corazón y de esta manera lograr que haya intimidad. La intimidad requiere cercanía, la intimidad requiere que nuestro corazón esté dispuesto y que mi actitud diga, realmente esto me importa tanto que yo voy a abrirte mi corazón para poder solucionar esto que está ocurriendo. Pero qué triste cuando vemos esposos o esposas que simplemente tienen su corazón cerrado y que hay una caja negra allí y están impenetrables, tal vez porque ya le perdieron el interés a la relación, tal vez porque los elogios dejaron de existir desde hace mucho tiempo o probablemente porque no se acostumbraron a las conversaciones difíciles, se fue acumulando todas estas situaciones y la bomba estalló y ya entonces
entonces no hay apertura del corazón, el corazón está cerrado para una posible reconciliación. Un espacio o un ambiente seguro donde se pueda manejar este tipo de apertura se construye desde un principio. Tener muchas conversaciones. Una de las cosas que nos ha bendecido mucho a nosotros como matrimonio es salir a caminar juntos. Y eso nos ayuda a tener amplias y buenas conversaciones. No estamos con un teléfono, no estamos con un dispositivo electrónico. Tenemos una atención única y exclusiva para con la otra persona, donde podemos abrir el corazón, compartir cosas que nos están preocupando, y eso se convierte en un hábito. Y con el tiempo se hace de forma repetitiva y a veces se convierte en algo natural. Y qué bonito cuando conquistamos ese espacio seguro, porque eso también lo heredarán nuestros hijos. El poder hablar: papá, me estoy sintiendo así, papá, me está pasando eso. Y sabes, con eso estaríamos enfrentando los altos niveles de pensamiento suicida de nuestros hijos. Muchos jóvenes hoy, adolescentes, muchos niños ya están concibiendo ese tipo de pensamiento en su mente porque no tienen un espacio seguro donde abrir su corazón, porque rápidamente son señalados, rápidamente son juzgados, y eso lo tenemos que aprender a consolidar en nuestros hogares. Nuestros hogares necesitan ser ambientes seguros para poder tener este tipo de conversaciones a corazón abierto. Así es, entonces no niegues amor, por favor, no niegues amor a tus hijos, no niegues amor a tu esposo, a tu esposa, sino que muéstrate con apertura y crece. Simplemente abre tu corazón, confronta de manera amorosa, de forma constante, derrama elogios y palabras de afirmación, y finalmente muestra interés para que en medio de todo esto pueda edificarse una familia y un matrimonio saludable. Síganse conociendo, desarrollen ese poder de sinergia y hagan que esto sea una gran bendición para sus vidas, la vida de sus hijos y ese cuadro familiar que les rodea. Hagamos que esto sea bonito si es para toda la vida. Hagamos que se vea bien, hagamos que se disfrute a lo largo de los años, y eso requiere intencionalidad. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos verte en el siguiente programa, que también está muy interesante. Esto fue Entre Amores y Conflictos.